En el frente soviético de 1942, si el enemigo no te mataba, tu propio ejército lo intentaba. No con un disparo por la espalda. Con algo más calculado, te daban una misión. Una misión que el mando sabía que iba a costar entre el 40 y el 80% de bajas. Sin artillería de apoyo, sin cobertura aérea, sin recursos. Y te decían que era tu única oportunidad de recuperar tu honor. 94 hombres recibieron esa oportunidad una noche de agosto de 1942 en las afueras de Stalingrado. Tenían que cruzar un canal de 120 metros bajo fuego de ametralladora directo. A las 2 de la madrugada, con el agua a 12 grados, sin nada que los protegiera, excepto la oscuridad y la velocidad. 11 regresaron. El sistema declaró la misión un éxito. Hubo una noche, la noche antes de ese cruce, en que el comandante de esos 94 hombres los reunió en un sótano y les dijo la verdad. No les habló de honor, no les habló de redención. Les dijo exactamente qué iba a pasar cuando entraran al agua. ¿Cuántos iban a morir? ¿Por qué no habría apoyo artillero? Y luego les dijo algo que ningún manual militar autorizaba, que si alguno sentía que no podía cruzar ese canal, que se quedara en el sótano, que él no iba a ejecutar a nadie esa noche. De los 94 hombres del sótano, 93 salieron hacia el canal cuando él dio la orden. Volveremos a esa noche. Lo que ocurrió en esos 12 minutos de cruce es la escena más oscura de todo lo que vas a escuchar hoy. Esto no es la historia de una batalla. Es la historia de 400.000 hombres que aceptaron misiones diseñadas para matarlos. Y de la única pregunta que los que sobrevivieron no pudieron responder el resto de su vida: ¿por qué lo hice? La respuesta está en una orden firmada por Stalin el 28 de julio de 1942. Una orden que no funcionaba amenazando a los hombres con la muerte si no combatían. Funcionaba eliminando cualquier alternativa a combatir. Su nombre era Orden número 227, y su mecanismo más oscuro no eran los batallones que disparaban a sus propios soldados. Era lo que hacía con los que ya habían sido condenados, para entender cómo ese sistema creó exactamente la situación donde 94 hombres cruzaron un canal sabiendo que la mayoría no regresaría. Necesitas entender la maquinaria que los puso allí, porque no fue accidental. Fue calculado con la misma precisión burocrática con que se calculaba cualquier otro recurso de la guerra soviética. El verano de 1942, el Frente Sur soviético se estaba desintegrando, de una manera que los partes de guerra oficiales no podían capturar completamente. Los números que llegaban al Kremlin eran catastróficos pero abstractos. Kilómetros perdidos, unidades disueltas, ciudades caídas. Lo que los números no transmitían era la textura humana del colapso. Oficiales que perdían contacto con sus superiores y tomaban decisiones unilaterales que el sistema luego clasificaba como traición. Soldados que retrocedían no por cobardía, sino porque en el campo de batalla no había ninguna posición que defender, y sí había alemanes avanzando desde 3 direcciones. La Frente Sur soviético se estaba desintegrando. Los alemanes avanzaban hacia el Volga y el Cáucaso, con una velocidad que hacía recordar los peores días de junio de 1941. El pánico se propagaba por las unidades. Comandantes perdían el contacto con sus superiores. Soldados abandonaban posiciones sin órdenes. El sistema de mando soviético, ya frágil después de 14 meses de guerra, estaba a punto de colapsar en el sector más crítico del frente. Stalin decidió que la solución no era táctica, sino psicológica. Si los soldados retrocedían porque tenían más miedo al enemigo que a su propio sistema, el sistema tenía que volverse más aterrador que el enemigo. La Orden 227 creó los mecanismos para lograrlo. El primer mecanismo eran los batallones de bloqueo.
150.000 soldados posicionados detrás del frente con autorización para ejecutar a cualquier camarada que retrocediera sin orden. El segundo mecanismo, el más oscuro, eran los Strafbati, los batallones penales. Seguimos avanzando hacia ese canal. Recuerda, 94 hombres están a punto de recibir su orden de cruzarlo. Mientras te explico el sistema que los puso allí, esa noche se está acercando. Los Strafbati eran unidades formadas por soldados condenados, por cobardía, por deserción, por delitos militares, por haber dicho algo incorrecto frente al comisario político equivocado. La condena tenía una lógica que el sistema presentaba como misericordiosa. En lugar de ejecutarte en el campo, te daban la oportunidad de redimir tu falta mediante el combate. Podías recuperar tu honor, podías limpiar tu expediente, podías proteger a tu familia de las consecuencias de tu condena. El precio era aceptar misiones que el mando soviético no asignaba a unidades regulares, porque las pérdidas proyectadas hacían que el costo en soldados entrenados fuera demasiado alto. Las misiones suicidas tenían su propia categoría en la burocracia militar soviética, y esa categoría se llenaba con los condenados de los Strafbati. La tasa de bajas en los Strafbati era entre 3 y 6 veces superior a la de cualquier unidad regular. Un soldado asignado a un Strafbat tenía entre un 41 y 70% de probabilidades de no sobrevivir la primera misión. Entre 400, 1.000 y 500.000 hombres pasaron por esas unidades durante toda la guerra. Lo que viene está en los archivos militares soviéticos desclasificados después de 1991 y en los testimonios de los 11 hombres que cruzaron ese canal y regresaron. El hombre que esa noche tuvo que comunicar. La orden era un teniente de 29 años llamado Voronov, el cual no había nacido para comandar batallones penales. Había nacido para ser el tipo de oficial que sus hombres seguían porque confiaban en él, no porque tuvieran miedo de él. Tenía 29 años. Llevaba 16 meses en el frente desde los primeros días de la invasión alemana. En ese tiempo, había visto a 4 comandantes distintos de su unidad morir en combate o ser reemplazados por razones políticas. Había sobrevivido la retirada de 1941, la crisis del invierno, los contraataques de primavera. Conocía el frente mejor que casi cualquier oficial de su rango. Había llegado al Strafbat 3 semanas antes por una decisión que en cualquier otro ejército del mundo habría sido considerada tácticamente correcta. Ordenó una retirada de 300 metros cuando los blindados alemanes flanquearon su posición y el 90% de su unidad estaba muerto o herido. El comisario político registró la retirada como no autorizada. El tribunal militar tardó 40 minutos en condenarlo. 3 semanas después, estaba comandando 94 hombres con historias similares a la suya. Algunos condenados por deserción real, otros por errores administrativos, otros por haber sobrevivido cuando sus superiores no lo hicieron y haber sido incapaces de explicar satisfactoriamente por qué seguían vivos. La orden que Voronov recibió el 6 de agosto era directa. Cruzar el canal Zaresnaya antes del amanecer del 7, establecer una cabeza de puente en la orilla norte y mantener la posición hasta que llegaran los refuerzos. No había fecha estimada para los refuerzos. No había especificación sobre qué cantidad constituiría una cabeza de puente suficiente. La orden era de esas que el sistema producía cuando necesitaba que algo ocurriera en un sector determinado sin comprometer recursos que pudieran usarse en otro lugar. Voronov estudió el mapa durante 3 horas. El canal tenía 120 metros de ancho. La orilla norte estaba controlada por una posición de ametralladora alemana con arco de fuego completo sobre el agua. No había puntos ciegos. No había posición de cobertura en la orilla sur desde donde apoyar el cruce. La artillería soviética más cercana estaba a 4 kilómetros y había recibido instrucciones de no gastar munición en operaciones secundarias. Voronov
Calculó que una unidad cruzando ese canal bajo fuego de ametralladora sin cobertura podía esperar entre un 60 y un 80% de bajas durante el cruce. Si lograban llegar a la orilla norte con suficientes hombres para neutralizar la posición de ametralladora, el resto de la operación era posible. Si no llegaban con suficientes hombres, no habría operación. 94 hombres eran suficientes para que la matemática fuera plausible. Solo plausible. ¿Recuerdas al hombre que esa noche tuvo que mirar a 94 soldados a los ojos? Ha llegado el momento de contarte lo que les dijo. Voronov los reunió a medianoche en un sótano a 200 metros del canal. No usó el lenguaje del sistema. No les habló de redención, ni de honor, ni de oportunidad de limpiar sus expedientes. Les habló como un oficial que había estado del otro lado de la línea 3 semanas antes y sabía exactamente lo que sentían. Les dijo que la misión era cruzar ese canal y que las probabilidades no eran buenas. Les dijo que no habría apoyo artillero y que el cruce iba a costar vidas. Les dijo que los que llegaran a la orilla norte tenían una posibilidad real de sobrevivir si neutralizaban la ametralladora con suficiente rapidez. Y les dijo algo que ningún oficial de Strafbat estaba autorizado a decir, pero que Voronov dijo de todas formas: que si alguno sentía que no podía cruzar ese canal, que se quedara en el sótano, que él no iba a ejecutar a nadie esa noche. De los 94 hombres del sótano, 93 salieron hacia el canal cuando Voronov dio la orden. El 94 era un hombre de 52 años, condenado por haber perdido el control de una ametralladora durante un bombardeo. Tenía 3 hijos. Había combatido en 2 guerras. Cuando Voronov terminó de hablar, se levantó y dijo que él también iba. El cruce comenzó a las 2 de la madrugada. La hora fue elegida porque la oscuridad era máxima y los patrones de disparo alemanes durante la noche eran menos precisos que al amanecer. Voronov había estudiado los horarios de la posición de ametralladora alemana durante 2 días. Sabía que a las 2 de la madrugada había un intervalo de entre 40 y 90 segundos entre los ciclos de vigilancia. 90 segundos para que los primeros 20 hombres llegaran al punto medio del canal antes de que la ametralladora los detectara. 90 segundos. 120 metros. Agua a 12 grados. Los primeros 20 hombres entraron al agua en silencio absoluto. El canal Zarechnaya, en agosto de 1942, tenía entre 1,5 metros y 2 metros de profundidad en el centro. Temperatura del agua aproximadamente 12 grados, corriente moderada. Los hombres cruzaban a nado o apoyándose en troncos y tablones que habían recolectado durante el día. La ametralladora alemana abrió fuego a los 45 segundos del inicio del cruce, lo que siguió. Durante los 12 minutos que duró, el cruce está documentado en los testimonios de los 11 supervivientes con una precisión que solo existe cuando los que vivieron algo necesitan que quede registrado exactamente como fue. Los hombres avanzaban hacia la orilla norte, mientras los que estaban detrás de ellos morían en el agua. No había forma de retroceder, porque retroceder significaba nadar contra la corriente bajo fuego, mientras los compañeros que venían detrás bloqueaban el regreso. La única dirección con alguna posibilidad de supervivencia era adelante. Eso era lo que el sistema había calculado. Que cuando eliminas todas las alternativas excepto una, los hombres eligen esa alternativa aunque los mate. Voronov llegó a la orilla norte en el 7º minuto. Con él llegaron 17 hombres. Los 18 neutralizaron la posición de ametralladora con granadas en los siguientes 3 minutos. Para cuando el fuego cesó, 7 de los 18 hombres que habían llegado a la orilla norte estaban muertos o heridos de gravedad. 11 hombres se mantuvieron en pie en la orilla norte del canal Zarechnaya.
11 de 94. Mantuvieron la posición durante 6 horas esperando los refuerzos que el mando había prometido sin fecha. Los refuerzos llegaron al mediodía, cuando el mando decidió que la cabeza de puente tenía suficiente valor estratégico como para comprometerlos. Para entonces, 2 de los 11 hombres originales habían muerto en la posición. Los 9 que sobrevivieron la espera fueron declarados rehabilitados esa misma tarde. Sus expedientes de condena fueron sellados con la palabra reintegrado. Voronov recuperó su rango de teniente y fue asignado a una unidad regular 2 días después. Pero la rehabilitación era un documento. No era una respuesta a la pregunta que los 9 hombres que salieron vivos del canal Zaresnaya llevaban cargando desde que sus pies tocaron la orilla norte. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no los otros 83? El sistema no tenía procedimiento para esa pregunta. El sistema tenía procedimiento para la rehabilitación, para la reasignación, para el cambio de expediente. No tenía procedimiento para explicarle a un hombre que había visto morir a 83 personas a su lado en 12 minutos por qué él seguía vivo y ellos no. Sus expedientes de condena fueron sellados con la palabra reintegrado. Voronov recuperó su rango de teniente y fue asignado a una unidad regular 2 días después. El sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado. La cabeza de puente fue establecida. El canal fue cruzado. El costo fue 83 muertos en 12 minutos más 2 durante la espera. El mando clasificó la operación como exitosa. Los registros del NKVD desclasificados muestran que entre agosto y noviembre de 1942, los Shtrafbati del frente de Stalingrado ejecutaron 147 misiones de este tipo. La tasa de bajas promedio por misión fue del 63%. En 16 de las 147 misiones no hubo supervivientes. El sistema declaró todas las misiones como exitosas porque el sistema medía el éxito por el objetivo alcanzado, no por el costo humano de alcanzarlo. Aquí está la pregunta que los archivos no pueden responder y que los 11 supervivientes del canal Zaresnaya se llevaron consigo cuando murieron décadas después. Algunos en los años 70, uno en 1998. ¿Por qué cruzaron? No cruzaron porque tuvieran miedo de que Voronov los ejecutara. Voronov les dijo explícitamente que no lo haría. No cruzaron porque creyeran que iban a sobrevivir. Las probabilidades eran visibles para cualquiera que hubiera mirado el canal a la luz del día. No cruzaron por patriotismo en abstracto ni por ideología soviética. Los expedientes del NKVD muestran que los Shtrafbati no eran unidades permanentes. Se formaban, se enviaban a una misión, y si quedaban supervivientes suficientes para seguir operando, se completaban con nuevos condenados y se enviaban a la siguiente. Un hombre podía entrar a un Shtrafbat con 90 compañeros y encontrarse 2 semanas después siendo el único superviviente original de su unidad, rodeado de hombres que no conocía, esperando la siguiente misión. El sistema medía su eficacia no por las bajas propias, sino por los objetivos alcanzados. Y en esa métrica, los Shtrafbati eran extraordinariamente eficaces. Cruzaban canales, limpiaban campos minados, mantenían posiciones que las unidades regulares no podían mantener sin comprometer recursos estratégicos. El precio en vidas no aparecía en las columnas donde el sistema medía el éxito. Aquí está la pregunta que los archivos no pueden responder y que los 11 supervivientes del canal Zaresnaya se llevaron consigo cuando murieron décadas después. ¿Por qué cruzaron? Los testimonios de los que sobrevivieron, recogidos décadas después, cuando el miedo había cedido suficiente espacio para la honestidad, convergen en algo más simple y más oscuro. Cruzaron porque el hombre que estaba a su lado iba a cruzar, y no podían ser el que se quedara mirando mientras ese hombre cruzaba. No era valentía.
Era el mecanismo social más antiguo del combate. La imposibilidad de abandonar a quien está a tu lado en el momento en que más te necesita. El sistema de Stalin no había creado héroes. Había creado situaciones donde los instintos más básicos de los hombres hacían el trabajo, que las órdenes solas no podían garantizar. Eso era lo que 400.000 hombres respondieron cuando el Strafbat los llamó. No la pregunta de si querían cruzar el canal, sino la pregunta de si podían ser el que no cruzara. Mientras los demás lo hacían, la orden 227 fue disuelta formalmente. En octubre de 1944, cuando el Ejército Rojo ya no retrocedía, los Strafbati continuaron operando hasta el final de la guerra. Sus expedientes permanecieron clasificados hasta 1991. Voronov murió en 1979 en Leningrado. Su expediente militar registraba sus condecoraciones y sus ascensos posteriores. No registraba el canal Zaresnaya ni los nombres de los 83 hombres que cruzaron con él y no regresaron. Esa información existía en los archivos del NKVD bajo un número de expediente que nadie en su familia conocía. Cuando los investigadores del memorial encontraron el expediente en 1993, Voronov llevaba 14 años muerto. 2 de los 11 supervivientes del canal Zaresnaya seguían vivos. Los investigadores los entrevistaron por separado, en ciudades diferentes, sin que ninguno supiera que el otro estaba siendo entrevistado. Cuando les preguntaron por el cruce del canal, los 2 hombres que no se habían visto desde agosto de 1942 dieron la misma respuesta con palabras distintas. No cruzaron por Stalin, no cruzaron por la patria soviética. Cruzaron porque el hombre que estaba a su lado iba a cruzar, y no podían ser el que se quedara mirando. Los investigadores documentaron los nombres de los 94 hombres que cruzaron el canal esa madrugada. Era la primera vez que esos 83 nombres que no regresaron aparecían en algún documento que no fuera una lista de bajas. El sistema que los había enviado a cruzar ese canal nunca les había dado ningún otro papel. Stalingrado no cayó. El Ejército Rojo completó el cerco en noviembre de 1942 y el mariscal Paulus se rindió con el 6º Ejército Alemán en febrero de 1943. Fue el punto de inflexión de la guerra en el frente oriental. El sistema nunca reconoció públicamente qué parte del precio de ese punto de inflexión habían pagado los Strafbati. La victoria de Stalingrado fue presentada como la demostración del heroísmo soviético, del sacrificio voluntario, de la determinación colectiva de un pueblo. Los batallones penales no aparecían en esa narrativa porque su existencia contradecía la premisa de voluntariedad. El sacrificio de los Strafbati no era voluntario. Era la única opción que el sistema les había dejado disponible. Los Strafbati continuaron operando después de Stalingrado, durante la liberación de Ucrania, durante la operación Bagration que destruyó el grupo de ejército centro-alemán en 1944, durante el avance hacia Polonia y Berlín. Cada ofensiva mayor del Ejército Rojo en la segunda mitad de la guerra incluía misiones que el mando asignaba a los batallones penales porque el costo proyectado en vidas era demasiado alto para comprometer unidades regulares. Las cifras finales de los Strafbati soviéticos durante toda la guerra son las que el sistema nunca quiso publicar porque publicarlas significaba responder preguntas que el sistema no estaba preparado para responder. Entre 400.000 y 500.000 hombres procesados. Tasa de bajas promedio del 40 al 70% por misión. 157 misiones sin supervivientes documentadas en los archivos parcialmente desclasificados, con la advertencia de que los archivos no están completos. Y al final de esos números, 11 hombres parados en la orilla norte de un canal, mojados, con el arma en la mano, preguntándose por qué ellos y no los otros 83. El sistema que los había puesto allí no tenía procedimiento para esa pregunta.
Tenía procedimiento para la rehabilitación, para el reintegrado en el expediente, para el nuevo destino en una unidad regular. No tenía procedimiento para explicarle a un hombre por qué seguía vivo cuando 83 personas que habían entrado al agua con él esa madrugada no lo estaban. Ninguno de los 11 encontró una respuesta que pudiera explicarle a alguien que no hubiera estado allí. Y recuerda, el sistema no creó héroes. Creó situaciones donde los instintos más básicos de los hombres hacían el trabajo que las órdenes solas no podían garantizar. Los crímenes que perdieron fueron juzgados. Los crímenes que ganaron fueron archivados.